Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Hola, mi nombre es Daniel Fernando Ramírez. Soy del grado primero de Teología. Soy del municipio del Santuario y quiero compartir con ustedes la canción "Qué detalle, Señor, has tenido conmigo". Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Todo su amor. Deja que todo renueva. Todo su amor. Deja que todo renueva. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Hoy, de nuevo domingo, de nuevo el día del Señor para pensar, para reflexionar, para adentrarnos en la realidad del Evangelio que siempre tiene algo para decirnos. Y entonces vamos hoy a meditar sobre el Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy. Y para lograrlo nos acompaña Brian Mayorga. Brian, bienvenido. Muchas gracias, Brian. Muy alegre de estar compartiendo con ustedes este espacio pues, de reflexión del Evangelio para compartir la palabra de Dios y tener un momento de reflexión que es pues precisamente este espacio de compartir. Brian es un seminarista. Últimamente hemos entrevistado a varios seminaristas. Es un seminarista que está cursando los primeros años de la filosofía. Es muy interesante porque hemos entrevistado mucho de teología y qué bueno, Brian, que usted nos comentara un poco por qué es importante la filosofía en la formación de los futuros sacerdotes para la Iglesia, porque hay una tendencia a creer que la filosofía siempre va en contra de la fe, que quiere acabar a la fe, que la filosofía es atea, y que tiene un tinte de verdad, porque la gran mayoría de la filosofía, la gran parte de la filosofía, sí va en contra de Dios, ni hablar de la filosofía contemporánea, la de hoy por hoy. Pero es muy importante, en parte porque hay una parte, o sea, hay un movimiento que sí es creyente, pero también porque es importante la filosofía para nosotros y para todos los que se están preparando para el sacerdocio. Ciertamente me hace recordar un documento que sacó el Papa Juan Pablo II, que es Fides et Ratio, Fe y Razón. Este documento nos habla de por qué es importante la filosofía y la teología pues, para la formación sacerdotal. Dentro de los cánones de la Iglesia, pues se exige que se haya una formación filosófica. La formación filosófica, ¿qué viene siendo? Es la que de alguna manera nos va a dar pues, las bases para poder afrontar la teología. Ciertamente, algunos conceptos que se ven en filosofía, por ejemplo los de Baruch Spinoza, sobre la sustancia, se vienen tocando en antropología teológica y algunas cosas, pues desde aquí, desde la filosofía, comprendemos a Dios desde la perspectiva humana. Ya arriba en la teología vamos a comprender a Dios desde ese punto de vista celeste. Es importantísimo porque la filosofía, porque aquí es donde se configura de alguna manera la base
que nos va a ayudar arriba en la teología para comprender mucho más los misterios sagrados. Por eso la importancia de la teología que no está sola, una teología que no se anquilosa en algo distinto a la realidad, porque la teología está en constante comunión, en constante comunicación, en constante diálogo con otras ciencias positivas como también ciencias del espíritu. Y es muy bonito porque Dios, que es un Dios todo, es un Dios que toca todo, y por eso desde cualquier perspectiva es posible hablar de Dios. Inclusive se ha llegado a hablar a Dios desde las matemáticas, porque ese es el principio de todo y que tiene que estar unido en todo. Para seguir conociendo un poco de Brian y que ustedes sepan quién les está hablando, pues Brian es un joven que pertenece a una diócesis de nuestro país, de Colombia, a la de Barrancabermeja, y es muy bonito porque hemos tenido muchos invitados de distintas partes del país, invitados de por allí, de por allá, y cada uno aporta algo muy lindo, porque primero está reflejando la universalidad de la iglesia y la comunión de la iglesia, pero también la idiosincrasia de la fe, lo propio de la cultura, el amor que se expresa el Señor desde distintas circunstancias, desde variadas perspectivas. Entonces, como le hemos preguntado a muchos, que Brian también nos comentara, ¿cómo es la espiritualidad? ¿Cómo se expresa ese tesón por Dios, esa fe por Dios en estas tierras del Santander y pues supongo que especialmente de Barrancabermeja, de su diócesis? Bueno, Brian, Barrancabermeja está ubicado en la provincia de Mares. Santander tiene varias provincias, como la provincia de Guarentá, la provincia pues de Vélez. Nosotros estamos ubicados en la provincia de Mares. Tenemos un poco de influencia pues costeña. La parte pues del sur está comunicado con Monpós, con Magangué, con la diócesis de Magangué. Entonces Barrancabermeja también es un lugar que ha sido influenciado pues por la diócesis de Magangué, en función de que muchas personas han buscado en este centro del Magdalena Medio pues una oportunidad para vivir, una oportunidad pues para trabajo, una oportunidad pues en todos los aspectos. Y allí Barrancabermeja se ha convertido pues, además que es conocida por ser calurosa y por el petróleo. Allí una diócesis muy querida, muy sentida. La gente es un poco, por así decirlo, desvinculada de la fe religiosa. Aunque sí, hay pueblos de mucha fe, pues, de mucha fe y de mucho recogimiento. Por ejemplo, tenemos el caso de nuestra diócesis de tener a Betulia. Betulia es un municipio que, aparte de que tiene pues orígenes en la Biblia y que por eso, en función de eso, tiene pues el nombre de Betulia, es un lugar de fe. Es conocida entre los santanderianos como el lugar de las nubes, porque allí hay muchas nubes y las nubes llegan pues al precipicio, o sea, hay un precipicio y las nubes llegan pues al nivel del pueblo. Es un lugar muy bonito, muy precioso, y la gente es muy querida. También hay lugares pues muy duros, como un centro de misión que se llama Vijagual. La gente es totalmente desvinculada. Tuve la experiencia pues de estar allí para las fiestas de San Pedro y San Pablo. Al pobre sacerdote que estaba allí le tocó una experiencia muy dura, porque pues la gente tiene la costumbre de sacar a pasear pues a San Pedro y que es el dueño ahí del río y una cosa y otra, y la gente es muy sentida con su fe. Y precisamente ese sacerdote, al ver que nadie había ido a la misa, pero si querían sacar a pasear al santo, dijo: no, este año no se saca ya. La gente se agolpó e hizo como así decirlo, una turba frente a la iglesia, pues por ese sentido. Pero recalcando todos los sentidos y valores pues de Barrancabermeja es una ciudad y pues el territorio que lo abarca, muy calurosa. La gente es muy sentida por cada una de las cosas, y por cierto, siempre hay una jocosidad. Usted cuando va a algún lugar siempre lo buscan es por esa jocosidad. El Barramejo se conoce por esa jocosidad. Usted lo ve y es alegre, espontáneo, aunque muchos nos caractericen pues de malgeniados y de alguna manera prepotentes. No, cuando usted conoce al santanderiano y precisamente el de Barrancabermeja, distingue ahí que
hay mucha jocosidad y mucho cariño y muchas cosas positivas que ver ahí. Bueno, pues Brian nos hizo una invitación, además de expresarnos la fe, una invitación ya ahí a conocer Barranca, nos hizo un tour y estamos entonces cordialmente invitados a conocer, pero también a orar por esta iglesia hermana, por esta iglesia que, como todas las iglesias, necesitan oración para que el Señor los asista y para que el Señor incentive y motive la fe, tanto en el pueblo, y que también coopere con los sacerdotes, que el Señor acompañe al sacerdote para que no desfallezca en esta misión de hacer extensivo el Evangelio y que suscite muchas vocaciones, porque es una diócesis, no sé si Santander en general, creo que no, pero que sí tiene una crisis vocacional, son muy pocos los que le dan el sí al Señor. No sé si Santander en general, si la arquidiócesis, pero creo que gran parte de las diócesis carece de esta noción, de esta moción vocacional. En la diócesis tenemos un lugar llamado San Vicente. San Vicente de Chucurí es considerado como, dentro de la diócesis, como la cuna levítica. Allí es donde se centra la mayoría de sacerdotes. Más o menos el 30-40% de los sacerdotes de nuestra diócesis pertenecen a San Vicente de Chucurí, o son natos o nacieron allí en San Vicente de Chucurí. Pero en general Santander, las provincias, sobre todo la de Vélez y lo que es San Gil, son tierras levíticas, o sea, muchos sacerdotes. De allí han salido sacerdotes muy reconocidos. Entre ellos está el cardenal Pimiento, no elegible pues para ser papa, pero de verdad que él nació en Zapatoca y es un sacerdote que ha trabajado mucho por la iglesia colombiana. Ha tenido un recorrido por la mayoría del país, ha estado desde Garzón, ha pasado por Manizales, o sea, por muchos lugares de Colombia, y de verdad que es un hombre de mucha fe espiritual. Pero en sí Santander, en lo que es las provincias pues cercanas arriba, la provincia de Guanentá y todos estos lugares, San Gil, Aratoca, pues ya Bucaramanga, pues porque es la ciudad metropolitana, y la arquidiócesis, no es tan arraigado, por así decirlo, las vocaciones. Es más, nuestra diócesis tiene 3 diáconos. Ellos poseen nada más, o tienen dentro de su incardinación o dentro de su diócesis apenas 2 diáconos. Ya sabrá usted, Brian, que la influencia, por así decirlo, o el acto de la promoción vocacional no es muy llamativo allá. Es más, la arquidiócesis no centra mucho en su promoción vocacional, pues ellos tienen muchas comunidades religiosas que vienen ahí. Tienen, por así decirlo, unas 40 comunidades religiosas que de alguna manera u otra sustentan la fe espiritual y pues el crecimiento de la evangelización. Bueno, ya tenemos una noción, una idea sobre la realidad de la iglesia de Santander. Conocemos quién nos habla y vamos entonces a iniciar con el motivo que nos convoca, con la palabra del Señor, con el Evangelio. Les invito a que ustedes empiecen a colocar su corazón en sintonía de oración, que le pidan al Señor que piense en Cristo. Cristo es el centro, es el motivo y es la razón de todas las Sagradas Escrituras. No se entiende el Antiguo Testamento, sino es en pro de Cristo. Y Cristo es, y el Evangelio es, porque es Cristo. Inclusive, el Evangelio no es un libro en sí, es una persona y es Cristo. Entonces, para que podamos entender esto de mejor manera, hay que asistir a quien inspira la palabra, a quien toca a los escritores sagrados, a quien da la posibilidad de escribir las sagradas letras. Por eso, Brian, si usted es tan amable, realice una oración para que todos nos coloquemos en este sentir de oración, en este ambiente de espiritualidad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por este momento en el que nos encontramos reunidos. Te damos gracias, Señor, por este día, por cada una de las personas que nos rodean. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que vivamos un Pentecostés personal, momento de reflexión e interiorización contigo. Envía tus 7 dones y haz que se renueve la faz de la tierra. Llénanos de ti, Santo y Divino Paráclito. Amén. Vamos a buscar el Evangelio en el Evangelio de San Juan,
capítulo 6, versículos 51 al 58. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne y sangre es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Brian, nos encontramos frente a un pasaje muy llamativo. El evangelista San Juan es pues precisamente uno de los evangelistas más difíciles de entender dentro de las Sagradas Escrituras. Este evangelista habla de una manera pues muy difícil a veces de entender. Los biblistas lo han considerado pues por así decirlo, el intelectual pues de las Escrituras o de los evangelios. Claro, es cierto que es un solo evangelio, pero entonces lo hablamos en la pluralidad de decir que son tres, por así decirlo, son tres tradiciones en una sola, que es la tradición sinóptica, y precisamente otra, que es la tradición de Juan, que es totalmente diferente a los tres evangelios de Mateo, de Lucas y de Marcos. Y precisamente nos encontramos, hemos venido hablando de este discurso del pan de vida. Y aquí nos encontramos con un pasaje un poco común. Los judíos de alguna manera se sienten anonadados, se sienten como que insatisfechos, o de alguna manera se preguntan y les parece algo ilógico para su mentalidad el que un hombre que se hace llamar el Mesías, o sea Jesús, diga que va a dar de comer y beber su sangre. Este problema también pasaba con los cristianos. No era raro, sí era raro precisamente que los judíos pensaran eso. Mucho más a la sociedad de ese tiempo, la sociedad pues que vivía en ese tiempo. Es más, San Justino habla de que él escribió muchas apologías, fue un santo de la iglesia, es estudiado en la patrística. Brian, que estudia pues esta materia, que es una de las de primer año de teología, él escribió muchas apologías, y dentro de esos nos comenta que la sociedad común pensaba en ese momento y criticaba a los cristianos de autosofagia, o sea, de comerse pues el cuerpo de la persona que estaba celebrando en ese momento la Eucaristía, porque él decía: tomad y bebed todos de él, porque este es mi cuerpo. O sea, la persona se estaba entregando, por así decirlo, había sacrificios incruentos, por así decirlo. Entonces la gente se anonadaba y pensaba que los cristianos comían carne humana. Y eso ya viene siendo después precisamente una herejía, y ya pues, San Justino va a hablar de eso. Pero bueno, esto era una anécdota puesta para hablar un poco acerca de la iglesia, y ahora vamos a remitirnos de nuevo. Entonces sí, Jesús nos habla de que Él es el pan de vida, y que precisamente quien come el cuerpo de Él y quien bebe la sangre de Él, pues tendrá vida eterna. Como ustedes saben, la comparación del Antiguo Testamento frente a este texto es precisamente el maná. Viene Jesús a hablarlo pues al final del texto, y se encuentra allí con este maná. Decían que esto era un alimento, esto eran unas semillas que brotaban de un árbol. Pero el texto se nos centra en por así decirlo, en mostrarnos que ese pan, que maná, que los padres comieron, era naturalmente humano, o sea, lo daba pues la naturaleza. Pero precisamente el cuerpo de Cristo viene siendo ese alimento que nos da la vida eterna. Hay una comparación entre dos alimentos: el cuerpo de Cristo y el maná. El cuerpo de Cristo nos da la vida. Precisamente Jesús viene a hablarnos más adelante acerca de que
lo que hace daño al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Entonces, una invitación para meditar y para contemplar durante este tiempo y en esta semana es precisamente en cuanto nosotros contemplamos el cuerpo de Cristo. Precisamente, pues porque, o sea, en estos pueblos que son pues tan cristianos y tan religiosos, la gente va mucho a misa y son muy queridos. Y por cierto, usted ve Santuario, es un municipio lleno de tanta religiosidad y de tanto cariño y de tanto aprecio. Pero a veces de tanto pues asistir a la Eucaristía, muchas veces vamos perdiéndole ese sentido verdadero, ese sentido de amor y ese encuentro verdadero que debe ser cada momento con Jesucristo pues en la Eucaristía. Entonces Jesús nos invita cada día a compartir esa palabra. Hay una parábola muy cierta, o una alegoría que nos decía San Cirilo, que era precisamente quien comía el cuerpo de Cristo se perfeccionaba. Entonces, precisamente es en el cuerpo de Cristo donde vamos perfeccionándonos y ayudándonos a entrar en esa sintonía de hacernos, como decimos es un lema de los sacerdotes, que es a volvernos igual que un Cristo. Entonces la invitación es precisamente a esa, a contemplar el misterio de Cristo. A mí me admira mucho y me anhela pues contemplar cada palabra que dice el Papa Francisco, porque es un hombre de mucha profundidad. Él decía que quien come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo debe ser totalmente diferente frente a la sociedad. O sea, le debe preocupar a la persona que no come. Le debe preocupar ese alimento que muchas personas no pueden tener. O sea, es también pensar en el pobre, en la posibilidad pues que cada uno tiene, pues ayudar al prójimo. Es obra cristiana y es obra pues de caridad y de persona humana. Entonces, por último, termino con una anécdota que leía una vez de un sacerdote alemán que estuvo en Auschwitz, allá en los campos nazi. Y él decía que, bueno, pues que él era sacerdote y pues en su deseo de ser y de contemplar a Cristo presente en la Eucaristía, muchas veces tuvo que celebrar la Eucaristía pues recitada, solamente las oraciones que él conocía y que todos los sacerdotes se debían aprender. Entonces él leía el Evangelio, pero lo escribía de memoria. Pues decía que tenía un papelito y que lo escribía, y que después venía el momento de la comunión y que hacía comunión espiritual y que le decía: el cuerpo de Cristo, o sea, un acto simbólico, el cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna, y lo miraba a los ojos. Ciertamente después ese sacerdote fue cambiado a otro campo, creo que es el campo de Dan. Allí en este campo el sacerdote tenía la oportunidad de que algunos sacerdotes tuvieran el cuerpo de Cristo y pudiera celebrar la Eucaristía clandestinamente y pues a puerta cerrada. Y allí él muchas veces partía su comunión y se la colocaba en después de sus gafas, en alguna de sus gafas, una partícula muy pequeña la colocaba para en las noches poder contemplar al amado, decía, para poder contemplar al amado. ¿Y a qué nos invita pues esta palabra? A reflexionar en la necesidad de valorar el cuerpo de Cristo. En saber que cada vez que comulgamos el cuerpo de Cristo nos satisface y nos llena de vida y nos hace renovar y restaurar en el Espíritu. Quiero traer a colación la importancia de la analogía que hace el Señor entre Él, que es el pan de vida, y el maná. Esto nos deja en claro algo que surge a la vista de primera mano, y es que el Señor conocía las Sagradas Escrituras. No hay duda que las conocía, porque para hacer mención de un hecho, de un instante del pueblo de Israel que se contenía en las Escrituras, que era muy importante para el pueblo, pero que se transmitía por la palabra, pues nos deja entrever sin duda que el Señor conocía la Escritura. Por eso es tan importante acercarnos a la Escritura. La comunión, las fuentes de la espiritualidad son la Sagrada Eucaristía y la palabra de Dios.
nosotros los creyentes, los católicos, a veces dejamos la palabra de Dios como un agregado, inclusive en la Eucaristía. Vemos que de la consagración para adelante muchos son atentos, despiertos, y de la palabra del Señor, ya pues del momento de la Escritura, están dormidos, llegan tarde, porque lo ven como un agregado, como un algo más, y no es así. La Iglesia ortodoxa le da tanta importancia a la Iglesia de Oriente a la palabra de Dios como a la Sagrada Eucaristía, que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, está en un altar, porque tiene una validez impresionante, porque de ahí bebemos nosotros. Por eso tenemos que estar unidos, aliados a los santos libros, conocer los santos libros, tener tesón por ellos, fervor por ellos. Había un poeta que dice que la Biblia es tan sagrada que hay gente que ni la toca. Y es una realidad que pasa en muchas casas. Uno entra y tienen las escrituras ahí en la entrada, y comúnmente con un salmo, pero llenas de polvo, o sea, no las tocan, ni siquiera voltean a verla. Y el libro santo fue hecho para ser leído, fue hecho para ser inspirador, para enseñar, para dirigir, para corregir. Dios quiso quedarse en letra para instruirnos, y eso es algo que no debe pasar desapercibido en lo absoluto. Estaríamos casi que mochando nuestra fe, estaríamos amputando nuestra religiosidad si tenemos como algo más las Sagradas Escrituras, y si no centramos y sembramos nuestra fe en la palabra del Señor, que tanto bien nos hace, que tanto nos enriquece, y que nos lleva a ese Cristo que es pan de vida, a ese Cristo que nos comunica su gracia, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos edifica, que se mezcla con nosotros, que se hace uno con nosotros. Y quien así lo entiende son los santos. Un santo es el que comprende a cabalidad el sentido de la Eucaristía. Ahora Brian hablaba sobre todas esas expresiones, esas luchas por sostener la fe clandestinamente. Él citaba a un sacerdote en Alemania, que casos de sacerdotes que tuvieron que sufrir toda la persecución nazi, que tuvieron que vivir la presión de Auschwitz, que tuvieron que sentirse presos, y más que la prisión, lo que dolía era que estaban cohibidos de estar con el Señor. Hay muchos casos. Kolbe está también, la Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Pero también hay, antes de Auschwitz, unos casos muy bonitos. Está San Juan María Vianney. Él tuvo que estar entre dos guerras. Él tuvo que vivir la guerra de Bonaparte, pero también la guerra de Robespierre. Y entre esas dos guerras él estaba muy niño, y él hizo la primera comunión clandestinamente en una casa y la gente disimulando para que él pudiera recibir la comunión y sus sacramentos. Es el amor por expresar la fe, y es la invitación a que expresemos nuestra fe, a que expresemos el amor por el Señor, sin importar de qué manera, a que tengamos que sufrir por el Señor. Eso se llama el sufrimiento vicario. Yo sufrí por otro, como lo hace la mamá que sufre por su hijo. Hay que tener ese sufrimiento vicario y entregárselo al Señor y colocarlos en las manos del Señor, y que sea una dádiva del Señor donarnos por Él, ustedes y nosotros, y así día con día ser mejores cristianos, ir cada domingo a fortalecer nuestra fe cristiana. Y por eso nosotros los esperamos el próximo domingo por este mismo canal, para que ustedes conmigo fortalezcan y edifiquen la fe. Pues se nos agotó el tiempo, Brian. Le agradezco profundamente. Yo sé que los televidentes como yo hemos aprendido, y vamos a ir alimentando y a ir adiestrando nuestra fe para crecer y como dije, ser cada día mejores cristianos. El Señor lo bendiga. Queda entonces la invitación a orar por Brian, a orar por todas las vocaciones de Barranca Bermeja, y a orar por la Iglesia Universal. Me da mucho gusto compartir con ustedes ese momento de formación y de esparcimiento en la palabra,
Espero que contemplen esta semana a través de cada una de sus acciones, pues lo importante que es el cuerpo de Cristo. Que esté muy bien y que el Señor los bendiga. Todo su amor. Deja que todo renueva. A continuación, presento la canción Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús, acompáñame, ilumíname, tú cada día. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Santifícame y transfórmame todos los días. Santifícame y transfórmame, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús.